Shalom Alejem, paz para todos ustedes. Última serie de conferencias acá en la República del Ecuador, más concretamente en la ciudad de Guayaquil. Nos encontramos en la iglesia Monte de Sion. Distinguido pastor Nelson Zavala, su señora esposa, quienes dirigen esta congregación en servicio del Señor. Amados hermanos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes desde el Ecuador. Un fuerte aplauso al Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema un tanto diferente a ese. Estaré hablando acerca de la apostasía y de la iglesia fiel. El título de este mensaje, amigos televidentes, es Esther, yo te amo. El libro de Esther es, sin duda alguna, un libro maravilloso. Esconde un cúmulo de misterios. Comúnmente los judíos lo estudiamos como un libro de historia que describe nuestra sobrevivencia en lo que pretendió ser el primer holocausto de la misma. Ustedes saben que Adolf Hitler hizo un holocausto en la Segunda Guerra Mundial y acabó con 6 millones de judíos. Pero ya quisieron hacer uno en la antigüedad, el perverso Amán, que en los días de la reina Hadasa o Esther planificó el exterminio de los Yehudim, de los judíos. Y en aquellos días existió un hombre llamado Mordejai, al que se le llama en español Mardoqueo. Mordejai y su sobrina huérfana Hadasa o Esther son la parte vital de la historia, pero también hablaremos acerca del famoso rey Aharverosh, más conocido en español como Asuero. Aharverosh, el rey que reinaba en Susá, la capital del reino. Esther capítulo 1, por favor, vamos, porque el tema es bastante amplio y necesito ser concreto en el mensaje. Esther capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Aharverosh, el Aharverosh que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Aharverosh sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susá, la capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos del imperio de Persia y de Media, en el actual Irán, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Mire cuántos días de banquete, 180 días, medio año de fiesta en el palacio del rey. Estamos hablando de un rey histórico, que se puede comprobar su existencia a la luz de la historia. Pero en esta historia, en este mensaje de hoy, vamos a ver una simbología espiritual muy profunda. Dejemos de lado la historia, vamos al mensaje que quiere darnos Dios, en el nivel más profundo del entendimiento de la palabra. Asuero o Aharverosh representa al Mesías. Enseguida hablaremos de Vasti, la reina indigna. Hablaremos de Esther, la iglesia fiel. Hablaremos de Hegai, el eunuco, que preparó a la reina para el encuentro con su rey. Este tema, sin duda alguna, a ustedes los va a hacer reflexionar y entender muchos aspectos que tal vez están oscuros. Miren, 180 días de fiesta. Tremendo fiestón que se armó en el palacio del rey. Y cumplidos estos días, el rey hizo banquete por 7 días más en el palacio del huerto, del palacio real, a toda la nación, ya no solo los poderosos, ahora para el pueblo, para el burgo, que había en Susá, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Tremenda fiesta, todo colorido. Y daban a beber, verso 7, en vasos de oro, vasos de diferentes unos a otros, y mucho vino, de acuerdo a la generosidad del rey. Tremendo. Tremenda fiesta. Todos bebieron, todos comieron, todos estaban felices. Pero mire lo que pasó. Verso 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Biztá, Jarboná, Bigtá, Abactá, Zetar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Aharverosh, que le trajeran a la reina Vasti, Malki Vasti, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque realmente era hermosa. El rey había hecho una demostración, una ostentación de su poder. Había mostrado a sus cortesanos,
a sus príncipes y al pueblo y al mundo entero de aquel tiempo la magnificencia y el poder de su imperio. Los medopersas eran un ejército impresionante, dicho sea de paso, los grandes conquistadores medopersas. Pero ¿sabe? Este rey que hizo un despliegue de toda su magnificencia, seguramente dejó embobados, anonadados a todos quienes observaron tanto lujo, tanta magnificencia. El rey quería cerrar con broche de oro aquella reunión, aquellos banquetes. 187 días total de banquete. Quiso cerrarlo de la mejor manera, mostrando la joya más preciosa que tenía, mostrándole al mundo su tesoro más grande, no el reino, no la arquitectura del palacio, no la ropa propia que tenía puesta, no los vinos exquisitos o los banquetes suculentos, no, ni el anillo real de oro. Mis hermanos, lo que el rey quiso mostrarle al mundo era a la reina, a la mujer que estaba en su corazón, a la mujer que compartía con él la vida, la reina, la mujer más importante del reino, la mujer más importante, por favor, la mujer más importante para la nación, la primera dama. Y obviamente no era Betty la Fea, una mujer descuajeringada, no iba a ser la Chimoltrufia, tenía que ser una mujer espectacular, una mujer digna del rey, digna del palacio. El rey dijo: ha llegado el momento de presentarles a ustedes a la mujer que amo, a la mujer que ganó mi corazón, a la reina, a la cual la mitad del reino le daré. ¡Qué tremendo problema! Y miren lo que pasó. ¡Qué tremendo bochorno! Verso 12. Mas Malki Basti, la reina Basti, no quiso comparecer a la orden enviada por el rey por medio de los eunucos. No le dio la gana. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¡Qué tremenda vergüenza para el rey! Todo el pueblo estaba expectante en conocer a la reina, en verla de cerca, en saludar a la mujer más importante y la más hermosa del reino. Pero ella no quiso obedecer al marido, no quiso obedecer a su rey. Así hoy en día en muchas iglesias no quieren obedecer al mandato del rey. Y Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Dijo Jesús. ¡Qué terrible problema! Hoy Dios está llamando a su iglesia a la consagración. Dios le está llamando a comparecer ante Él para presentar una iglesia sin mancha ni arruga a un mundo que cada día vive en más oscuridad, en más pecado, en más tinieblas. El rey quiere mostrar la grandeza de la reina, la belleza de la reina, a un mundo que vive en pecado, hundido en perdición. Pero la reina no quiso obedecer. Así hoy en día hay iglesias que no quieren oír la voz del rey, enviada por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el nombre de Dios es vituperado y blasfemado por culpa de muchos creyentes. Y queda en vergüenza. No la reina. Quien queda en vergüenza es el rey por culpa de ella. ¡Qué terrible vergüenza! Pero ¿por qué no quiso venir la reina Basti? ¿Qué fue lo que la tenía distraída? ¿En qué ocupaciones andaba esa reina que no atendió el llamado del rey? ¿En qué andaba distraída? Versículo 9, aquí está la respuesta. Claro, no podía ser de otra manera. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Ahasverosh. Banquete. Ella estaba disfrutando, disculpen, con todo respeto, de su propia fiesta. Ella estaba bailando a todo gusto, como muchas iglesias en sus eventos apostólicos y proféticos, bailando su propia música, bailando su propio ritmo, su propia melodía, ajenos a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando hoy con esta iglesia Basti, la de este tiempo. Una iglesia que está en su propio banquete, en su propio festín, disfrutando de su propia gloria, en la mismísima casa del rey. Lo más triste, a costillas del rey, disipada. Hizo una fiesta para todas las mujeres. Hoy en día, ¿cuántas iglesias se unen? ¿Sabe para qué?
no para adorar a Dios, no para predicar la verdad, no para enseñar la justicia. Si no sabe para qué, qué triste, qué doloroso. Estas iglesias se están uniendo, escuche bien, para montar una pirámide de apostasía que está destruyendo la fe de muchos pueblos de Dios, haciendo su propio banquete. ¿Cuántas veces yo escucho por la televisión anuncios publicitarios, gran campaña apostólica y profética, recibe el manto profético, la unción apostólica, recibe ahora? Y la gente revolcarse en el piso como cucaracha con estreñimiento. Terrible. Arrastrarse en el piso como gusano intoxicado. Y eso es el espectáculo que le presentan al mundo. Eso creen que es la gloria de Dios. Ese es el banquete de la reina, pero no el del rey. Ese es el banquete que la reina preparó para deleitarse a sí misma. Hoy en día usted puede ir a iglesias carnales, mundanas, donde la alabanza y la adoración es cualquier cosa menos eso. Donde la música que ponen en los púlpitos no es para adorar al rey, no es para llegar al corazón del rey, es para llegar a los oídos de la gente que la pasa chévere, bailan, cantan. ¿Para qué se van a ir a la discoteca el viernes y el domingo la tienen en la iglesia? No necesitan. Tienen todo para distraerse, para divertirse, porque la estrategia de Basti, como las iglesias de la apostasía de hoy, sencilla, es entretener para retener. ¿Y qué mejor forma que entretener que hacerte un buen banquete donde pagas por comer, pagas por bailar, pero pagas? Y en estas iglesias, mi amigo, no se adora a Dios, no se da una ofrenda de amor, de adoración o de gratitud a Dios. No, lo que hay es un comercio de la fe para entrar a ese banquete. Imagínese usted, campañas evangelísticas, cuando vienen estos predicadores ladrones que te sacan el money al cash y te dejan en la luna. Estos predicadores llegan y lo primero que le dicen a la gente es: gran campaña evangelística. Ni siquiera evangelística, campaña de milagros, ni siquiera para adorar a Dios. Milagreros. Escuche, y le dicen a la gente: ingreso $50. Y disculpen el término ecuatoriano, y ese pobre longo igualado, ¿con qué va a entrar? El pobre indígena, ¿con qué va a entrar? El mendigo, el minusválido, el pobre, el enfermo, que se gastó toda la medicina en las pastillas y en los médicos, y no tiene plata ni siquiera para tomar un taxi para llegar a la iglesia. ¿Cómo podría entrar él a recibir la bendición de Dios cuando se le cobra una entrada? Dígame si no es el banquete de Basti, una fiesta para la reina, pero en la casa del rey, a costillas de él, sin el rey estar presente. Eso es lo que han hecho. Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Han convertido la casa de Dios en cualquier cosa, peor que un ateo. Imagínese usted un partido de fútbol sin pelota. ¿Qué sentido tiene eso? Así también están haciendo hoy en día iglesias donde Dios no está. Y bien dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar. Increíble, propio banquete, propia fiesta, todas bailando, aleluya, haciendo su propia fiesta. ¿Quiénes van a dar $1000 aquí? ¿Quiénes van a dar $500 aquí? aleluya. En su propia fiesta, en su propio regocijo, en su propia distracción. Y Jesús: abre la puerta, quiero entrar. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye en la iglesia mi voz y abre la puerta, entraré él. Imagínese una iglesia sin el Mesías ahí dentro. ¿Para qué sirve? Lo mismo que el banquete de la reina, el propio banquete de ella, a su propio antojo, a su propio gusto, pero el rey afuera. Y eso es lo que están haciendo hoy en muchas iglesias. Es por eso que Basti no quiso obedecer a la orden del rey. Es por eso que hoy en día la mayoría de las iglesias no seguirán en el día del arrebatamiento, porque no escuchan la voz del pastor. No quieren oír la voz del Señor. Ellos están en su propia música, están en su propio festín. Mejor dicho, están en su propio circo. En su propio circo. ¿Cuántas veces hoy en día tenemos que escuchar canciones en los púlpitos, en las iglesias, en los eventos? Quiero sentir tus manos, quiero que me acaricies, quiero sentir tu presencia. Y tú le dices, le está cantando al amante, a la moza, a la esposa. ¿Quién le está cantando? Nunca sabes a quién le cantan. Todo de acuerdo a la imagen de Basti. Y eso es lo que le presentan al mundo de hoy. Eso es lo que le presentan al mundo. No hay una adoración, no hay una entrega verdadera y sincera. Ese es el problema de la reina Basti.
Y ese problema, ese espíritu de Basti está operando en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Tan cerca estamos del arrebatamiento, tan cerca, a un paso del arrebatamiento de la iglesia, y de lo que menos predican es de eso. Claro, es que están en su banquete, compadre. ¿Para qué se van a ir? Hoy día, si Jesucristo aparece, les perjudicó el negocio. ¿A quién le van a robar? Y lo más triste, que hoy en día, y doy gracias a Dios por este bellísimo altar que el Señor ha permitido que usted, Pastor Nelson Zavala, tenga el toque del Espíritu Santo para hacer esto. Porque hoy en día, ¿sabe qué? Los altares se han convertido en pistas de cabaret. Pistas de cabaret, donde suben mujeres prácticamente desnudas con ropa transparente a mostrar los glúteos, a mostrar los senos, a hacer gala de su cuerpo y de su voz, pero no de adoración a Dios. Iglesias que lo que hacen es montar un espectáculo para entretener a la gente y no para predicarle la verdad y confrontar el pecado y llevar al pueblo a la humillación. ¡No! Ahora el mensaje es llevar al pueblo a meter plata a los bolsillos de un predicador ladrón. Ya no quieren llegar a Dios. El mensaje ya no es llevar al pueblo a la humillación. No, mi amigo. Ya no, pareciera que hubiera pasado de moda. Y lo más terrible de esto es que si el Mesías apareciera hoy a recoger a la iglesia, escuche, si el Señor se llevara el 20% de la gente en el arrebatamiento, ha ganado mucho. Ha ganado mucho, mi amigo. Porque la mayoría no están preparadas para el arrebatamiento. Es un pueblo que no entiende. Es un pueblo enceguecido en su pecado, en su vanidad, en su autosuficiencia. La reina Basti, ¿tú qué crees que es una fiestecita ahí de barrio? No. La reina Basti es un tremendo banquete para las otras mujeres. Tremenda fiesta. ¿Cuánto dinero se desperdiga en estos eventos apostólicos, eventos proféticos? ¿Y qué cosas sacan de eso? Más dinero. Es pura inversión. Increíble lo que se está viendo hoy en el pueblo de Dios. Todo un negociado de la fe. Basti representa pues entonces a los creyentes tibios, carnales e inmaduros, que viven distraídos y ajenos al llamado del rey. Ellos no aman al rey. Por ello no les interesa obedecerle. El rey está llamando a la iglesia, pero la iglesia no quiere obedecer. Porque no lo ama, mi amigo. Esta mujer era la esposa del rey. Vestía como reina. Tenía tiara de reina. Era la reina, mi amigo, pero era indigna de serlo. Estaba en el palacio, vivía en el palacio, comía en el palacio, bebía en el palacio, hacía todo lo que quería en el palacio, pero no era digna de aquel lugar. ¿Cuánto creyente hoy en día y cuánto ministro no es digno del llamado que tiene? Es una vergüenza lo que se está viendo. Es una atrocidad encontrar hoy en día cómo la iglesia se está perdiendo por culpa de estos ministros e iglesias apóstatas. Pero cada cual tiene el pastor que merece. Nadie es víctima de un falso profeta. Tienen lo que buscan. El que se desvía su deseo busca, dice. El que se desvía su deseo busca. De la abundancia del corazón habla la boca. Predicadores que en su corazón tienen dinero, dinero van a predicar. Y a la gente como le gusta escuchar del dinero, eso oye. Cada cual tiene lo que merece. Nadie es víctima de un falso profeta. Todos tienen lo suyo. Esa es la verdad, mi amigo. Y esto es porque no perciben las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga lo espiritual. Ese es el problema de que la iglesia de hoy es carnal, la iglesia de hoy es natural, la iglesia de hoy está guiada por la carne, no por el Espíritu. Y por eso tiene iglesias llenas, sí, llenas, pero de muertos. Llenas de muertos. Gente que no nació de nuevo. Gente, escuche, que no nació en una iglesia evangélica sana. Nacieron bajo la doctrina de hombres corruptos, como el G12, Cashluna, Maldonado, Enlace y toda esa basura que están predicando hoy. La prédica que di antes de ayer sobre la confesión positiva. Toda esa basura de doctrina. Escúcheme bien. Estas iglesias no están pariendo bebés nacidos de nuevo en el reino de Dios. Están pariendo monstruos. No están pariendo hijos espirituales en el reino de Dios. Están pariendo monstruos. No son personas nacidas de nuevo. Son monstruos nacidos en iglesias desviadas. Y esa gente, mi amigo, podrá cantar bonito, podrá bailar bonito, disfrutar muy lindo el banquete, pero no entrarán al palacio del rey. Cuidado, mi amigo, en el arrebatamiento no se irán. Porque aunque tengan toda la apariencia,
no son lo que deben ser. Ese es el problema de la reina Vasti, que ocupó un lugar indigno para ella. Y no están dejando que el Espíritu Santo de Dios es una iglesia guiada por la carne, guiada por el marketing y por el pecado y por la rebelión. No es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Han desechado la voz del Espíritu Santo. Han entrado en la autosuficiencia, en la autocomplacencia, en la codicia, en la ambición, en el pecado y en el desenfreno de una iglesia que cada día se hunde y se pervierte cada día más. Ese es el problema, mi amigo, que el banquete de la reina Vasti fue un banquete de perversión. No fue un banquete para agradar al rey, para hacer la voluntad del rey. Fue un banquete de perversión. Bien dice la palabra de Dios que esta gente no percibe las cosas de Dios, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes y vive y estará en ustedes. Si esto estuviera en el Espíritu Santo, si estas iglesias como Vasti tuvieran el Espíritu Santo, distinta sería su conducta, distinto sería su testimonio. Pero hoy en día, desgraciadamente, Vasti, la iglesia de hoy, abarca las mayorías de las congregaciones, entre comillas, evangélicas. Hasta hace años atrás usted le decía a un católico, arrepiéntase de la idolatría y vaya a una iglesia evangélica donde le predican la verdad. Hoy en día usted no tiene ni la certeza de ir a una iglesia evangélica, porque la mayoría de las iglesias lo primero que hacen es robar, tergiversar la palabra de Dios con las malditas doctrinas de los pactos del G2 y demás basuras. Y digo bien, malditas doctrinas, porque es lícito llamarlo. La palabra de Dios dice que si alguien predica otro evangelio, tal sea anatema, maldito. Y cuando usted se levanta a discernir y a denunciar el pecado de estos ministros corruptos, la primera vez, no hay que juzgar, no hay que juzgar. ¡Bobos! ¿Qué quieren? Castrarnos el cerebro, amputarnos la lengua, colocarnos una camisa de fuerza en la conciencia para que no podamos discernir. Pues déjeme decirle que Jesucristo es pastor de ovejas, pero no de burros. Somos ovejas y no burros, y las ovejas disciernen, mi amigo. Saben escuchar la voz del pastor y del extraño escapan. Pero claro, lo que quieren pastorear es burros. Lo que quieren pastorear es gente que no discierna, que se trague el cuento de cualquier doctrina falsa que se está predicando. Pero como a la gente le gusta ir como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, después no pueden discernir. Ese es el problema de un pueblo que hace turismo evangélico de congregación en congregación y después ya no sabe reconocer cuál es la sana doctrina y cuál es la falsa doctrina, y se indigestan espiritualmente y se envenenan. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ese es el problema grave que se está viendo hoy en la mayoría de las iglesias. Que la gente, por andar de congregación en congregación, porque aquí le gusta la alabanza, que porque no le gusta porque predica muy duro, que por esto, por aquello, por andar buscando 3 pies al gato cuando tiene 4. Mi amigo, ese es el problema de gente inmadura que va llevada por viento de doctrina, por espíritu de doctrina, por soplo de doctrina. Van donde les gusta escuchar el mensaje. La gente no quiere ser confrontada en su pecado. Solo van a escuchar lo que les da la gana de oír. En buena hora que les mientan, en buena hora que les roben, porque eso es lo que merecen. Porque escrito está en el libro de Ezequiel: les daré pastores conforme a su propio corazón. Ay de mi pueblo, los que te guían tuercen el curso de tus caminos, y a mi pueblo en medio de su hambre le dieron a comer tan solo cenizas, falsas ilusiones, fábulas y mentiras. Pero que el pueblo aplaude, grita y salta, porque es el banquete de la reina Vasti. Banquete al fin. Pero no saben que la fiesta dura un poco tiempo y no saben lo que le espera al final de la misma. Ay, mi amigo, ese es el problema de la iglesia Vasti. Es una iglesia corrupta, degenerada, una iglesia sin dirección, sin brújula. Están en la iglesia al igual que Vasti en el palacio, pero no reciben la dirección del Espíritu Santo. Les repito, son iglesias dirigidas por predicadores corruptos y ladrones que se paran en la televisión a decirle: pacta con Dios, toma tu semilla y siembra. Claro, para lo único que se paran en la televisión es para estirar la mano, como pedigüeños. En vez de arrodillarse y pedir a Dios, piden para ellos mismos. Ladrones y corruptos, que hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Predicadores que ahora ya no recogen la ofrenda en el alfolí. Ahora la gente tiene que correr y tirar los billetes en el piso para que los predicadores corran como locos sobre los billetes. Claro, convirtieron lo mismo que un cabaret a la iglesia. En el cabaret, ¿qué hacen? Los hombres tiran billetes para que la mujer se quite una prenda. Eso están haciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Convirtieron mis altares en pistas de cabaret. Convirtieron mi casa en cueva de ladrones. Hicieron de mi casa un circo, olvidándose que yo soy santo, dice el Señor. Ese es el problema, mi amigo.
Ese es el problema de Vasti. Una reina que le gustaba la diversión, pero no amaba a Dios. ¿Y sabe por qué no quiso escuchar al rey? ¿Por qué no atendió el llamado del rey? Porque no lo amaba. Porque la iglesia hoy en día se ha olvidado del más grande mandamiento, más grande e importante mandamiento. Behavta et Adonai Eloheja, ufkol nafshteja, ufkol meodeja. En hebreo, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento la iglesia ya no lo quiere practicar. No, ahora ya no es venir a amar a Dios, a adorar a Dios. Ahora es a recibir de Dios. No importa lo que... No, yo no amo a Dios, yo quiero recibir la bendición, el milagro. Vienen a recibir, pero no a dar amor a Dios. No vienen por amor a Dios. Vienen porque el novio está aquí, porque la novia está aquí, por cualquier motivo, pero no vienen por amor a Dios. Pero Dios no puede ser burlado, Él mira tu corazón. Y si tú no vas a venir por amor a Dios, mejor lárgate, estás de más aquí. Ese es el problema. No aman a Dios. Ante semejante contingencia, el rey quedó en vergüenza. La reina dejó en vergüenza al rey ante todo el pueblo. Qué terrible vergüenza. El rey gobernaba sobre todo menos sobre su propia mujer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrocidad! Casa de herrero, cuchillo de palo. Gobierna sobre el pueblo, pero su propia mujer lo desafía y lo deja en vergüenza. ¡Qué terrible desgracia! Si el varón de Dios no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y aquí el rey quedó en vergüenza por una mujer disoluta, insolente y rebelde. Así hoy en día la iglesia está dejando en vergüenza el evangelio. Pero lo más terrible es que deja en vergüenza al rey. Hasta hace años atrás, Pastor Nelson Zavala, bien decía nuestro amigo Arturo Honorero, hasta hace años atrás, era la iglesia la que apuntaba al mundo y decía, ¡hey, ubícate! Ahora es el mundo el que le apunta de pecado a la iglesia y le dice, ¡hey! ¿Y tú me vienes a predicar? ¿Con qué moral tú puedes predicar si lo único que haces en tus cultos es gritar, saltar, chillar, escándalo? ¿Y dónde está el amor y el poder de Dios? ¿De qué me vienes a hablar? Si lo que has hecho es un espectáculo, lo que has hecho en las iglesias, en los templos, es solamente circo, fantasía. No predican el reino de Dios, pareciera que estuviéramos viendo un capítulo más de la isla de la fantasía. ¡Qué falsedad! Ese es el problema de Vasti. Pero mi amigo, el rey se enojó. Vea Esther, capítulo 1, vuelva nuevamente. Verso 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer ante la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Claro, el Señor reprende y castiga a los que ama. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba en aquellos tiempos, a los que sabían la ley y el derecho. Y mire qué iban a hacer. Verso 15, les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley. ¿Qué solución había? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Escuche bien, ¿qué se iba a hacer? Mire lo que pasó. Mire la resolución que toman los consejeros. Mehumán delante del rey y de los príncipes dijo, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Ahasverosh. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Claro, diciendo, el rey Ahasverosh mandó llamar a la reina para sí y ella no vino. Imagínense, tremendo vergüenza nacional. Entonces deciden expulsarla, sacarla del palacio. Mira, verso 19, si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes del imperio medo-persa, para que no sea quebrantado, que esta decisión no tenga retroceso, que Vasti, la reina, no venga más delante del rey Ahasverosh, y que el rey haga reina a otra que sea mejor, no igual, mejor que ella. Mi amigo, en ese interín de tiempo estamos hoy. Estamos en ese preciso momento, cuando hoy, escuche, en este mismísimo día,
Muchas iglesias están siendo destituidas del reino de Dios y no se han enterado. Pastor Nelson, pueden proliferar las iglesias evangélicas como hongos, pero muchas no son reconocidas por Dios. Y están peor que el pare de sufrir. Yo veo en las calles que venden baba de perro con gato para la arruga. Y la gente compra. ¿Verdad? ¿O no? Baba de arruga y de gato, baba de gato y de perro para las arrugas de las suegritas. Ellos venden eso y les va bien, no falta quien les compre. Otro viene y sale en la televisión y dice: amigo meu, você que tem tanto problema na vida, você que está vivendo na aflição, sofrendo, pensando em se suicidar, quitar a sua vida, você que vive bregando, peleando todo dia com a novia, a esposa e também a famosa suegra, para de sufrir, suicídate. Pero antes de morir, llévate un pedacito de la cruz de Cristo y coloca en tu llavero para espantar suegras y demonios. Terrible, claro, eso sí vende. Claro, ahí pagan. Llévese un pedacito de la cruz de Cristo. Terrible. Unos venden baba de perro, otros venden un pedazo de la cruz de Cristo. Pero lo más triste, mi amigo, escuche, mientras unos venden baba de perro y otros venden un pedazo de la cruz de Cristo, hoy en día la mayoría de predicadores venden al mismísimo Jesucristo y a precio de gallina con gripe. Eso es lo que están predicando. Ese es su mensaje. Pacta con Dios, toma tu teléfono, levántate ahora y pacta, no pierdas la bendición. Un enlace con el infierno. Un enlace con la falsa doctrina. Y ese dinero mal donado, que te saca el money y el cash y te deja en la luna, nunca llega al corazón de Dios, pero sí al bolsillo de estos predicadores que viven como reyes, pero pidiendo plata como si fueran mendigos. Pero recuerde, cada cual tiene el pastor que merece. Ahora, ¿cuál es la solución al entuerto este? Esther 2, verso 1. Acelere porque el mensaje es... Vení empezando, man. Esther 2:1. Pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey Ahasverosh, se acordó de Vasti y de lo que ella le había hecho y de la sentencia contra ella. Está, como dicen en Colombia, pues, mijo, como que le dio tusa, pues. ¿Quiénes son colombianos, mijo? Levante pues la mano, su merced. Ni uno. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo, pues? Como que le dio la tusa, pues, mijo. Ahí le dio la tusa al rey. O que llama-se em português a saudade. Deu saudade ao rei. Le dio tristeza, depresión. El rey estaba hecho pedazos. Quedó en vergüenza. Su reino inestable, su credibilidad por el piso. Y su autoridad, mejor dicho, el rey era el hazme reír, el bufón del pueblo. ¡Qué terrible! Lo dejó como un bufón. Lo dejó en la vergüenza más grande de las vergüenzas. Pobre rey. Se acordó de la sentencia contra la reina. Y los eunucos que estaban caminando por ahí lo vieron al rey y dijeron los criados del rey y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Mis amigos, un predicador en Chile dijo: muchas solteronas buscan a su hombre. Yo sé de mujeres solteronas que encontraron a su hombre, pero Dios sigue buscando a su hombre. A un hombre que haga su voluntad. Hoy en día, la orden es: busquen para el rey. En aquel tiempo salieron a buscar a mujeres vírgenes, a doncellas, para conseguirle un reemplazo a la reina Vasti. Pero ¿sabe qué? Hoy en día la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mi amigo, el rey sigue buscándote. El rey te sigue buscando.
Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tuvieron que salir a buscar vírgenes de buen parecer porque las otras estaban corrompidas, fuera destituida la reina. Entonces, ¿qué pasó? Mire, el rey mandó a buscar, verso 3, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susá, residencia real, a la casa de las mujeres. Y aquí mírense a este protagonista de la historia que es muy importante. Al cuidado de Hegai, eunuco del rey, protector de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y que la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y así se hizo. Mire lo que tuvieron que hacer, llamar a un concurso de belleza. Tuvieron que citar a 127 pibas de todas las provincias. 127, dice que sobre 127 provincias reinaba en el verso 1. Entonces se entiende que por lo menos una por provincia. Para mí es Medo-Persia. Y tuvieron que sacar una de cada provincia por lo menos, para ver cuál de ellas sería digna de ser la esposa del rey, la reina. 127 pibas tuvieron que ser convocadas. Salieron a buscarlas en las aldeas, en los pueblos. Así hoy en día el Espíritu Santo está buscando en medio de las iglesias, en medio de las congregaciones, gente que todavía lo ame y que lo adore en espíritu y en verdad, y que no haya dejado manchar sus vestiduras por la apostasía y la falsa doctrina. ¿Cuántos alaban a Dios? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Ahora escúchame. Ahora atendeme en esto. Aquí viene un problema serio. Ante el desprecio y la rebelión de la reina Vasti, que es la iglesia tibia, el rey busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración no es fruto solamente de los labios que confiesan a Dios. No, mi amigo. De lo contrario, los mudos no podrían adorar a Dios. La adoración no es cantar bonito. La adoración es una forma de vida en la que la persona es consciente que Dios lo mira cada segundo y cada minuto. El Señor tiene los ojos puestos sobre los justos, mi amigo. Y el día que tú te olvidas que Dios te está mirando y te está escuchando, ese día tú, mi amigo, dejaste de ser un adorador. Porque piensas que vives a espaldas de Dios cuando Dios te mira en todo lado. La adoración es reconocer a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, por lo que Él dice. Y la adoración es una forma de vida en servicio a Dios. Y Dios dijo claramente en su palabra: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Lo demás es idolatría y es mentira, como dijo Pastor Nelson Zavala al comenzar el mensaje. Y escúchame bien esto. ¿Sabe cuál es el problema de la reina Vasti? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive apartado de mí, enseñando doctrina de hombres como si fuera mandamiento de Dios. Iglesias, Pastor Nelson Zavala, donde no leen la Biblia, pero leen a César Castellanos. Se memorizan los libros del G12. Y estos no son hombres espirituales, son espiritistas. Es muy diferente. Y la gente no discierne. Prefieren pasar horas de horas en una escuela de discipulado con César Castellanos y el G12, o con el modelo de Jesús, o el neoapostolado, la escuela de profetas, la escuela de apóstoles. Toda la basura que se inventaron estos descerebrados. Y ahora, hoy en día, la iglesia ya no va a la palabra, ya no va a la fuente. La reina Vasti, la Biblia no dice cómo la sacaron del palacio. La Biblia no describe cómo la sacaron del palacio. Pero la Biblia sí describe cómo saldrán aquellos tibios en el día del arrebatamiento, vomitados de la boca del Señor. Ahí sí hay un problema. Porque la Biblia dice que saldrán vomitados de la boca del Señor. Ante esta situación convocan a 127 muchachas. Hoy en día muchos son los llamados, mi amigo, pero pocos son los escogidos. Cuidado, muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Y aún los escogidos, si fuera posible, serán engañados. ¿Acaso no es lo que está pasando? Pastores, Nelson, amigos tuyos y míos, aquí en Guayaquil, que antes eran hombres de oración, de ayuno, de palabra, hombres que eran de una sola línea doctrinal, verticales, ahora se declaran apóstoles. ¿Qué se fumaron estos tipos? ¿Qué droga espiritual se consumieron que les privó del cerebro y el razonamiento más esencial? Usted tiene que levantarse contra estos predicadores falsos y denunciar su rebelión, su falsa doctrina, su mentira. Y aquí no es que yo me estoy parando a decir, hermanos, el pastor fulano de tal, de la iglesia tal, es un adúltero. Eso no se puede hacer. Aquí nosotros no estamos denunciando el pecado individual de cada persona. Mire, Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de caer en una desgracia así, adulterio o lo que sea. Dios tenga misericordia, hermano. Aquí no estamos hablando de un pecado individual. Aquí lo que estamos denunciando es un pecado doctrinal que es públicamente predicado. Ese es un deber confrontarlo públicamente. Jesús mismo dijo, a solas, luego con 2 testigos, luego ante toda la iglesia y luego expúlsale. ¿Acaso no es juzgar? Eso es juzgar, pues. ¿Cómo que no hay que juzgar? Si Jesús mismo, escuche, Jesús no prohibió juzgar, enseñó a juzgar a la iglesia. Convocaron, verso 7, y había criado a Hadasa, habla de Mordejai, Mardoqueo, voy al 7 de una vez. Y Mardoqueo había criado a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mordejai la adoptó como hija suya. Ahora mire, sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, ahí está lo que hablábamos el otro día, predicadores que se paran en la televisión a decir, yo decreto, yo declaro, son unos mentirosos. El único que puede decretar es el rey, y el rey es Dios. Aquí se acabó el cuento. Ya basta de que el criado le ande dando órdenes al Dios. Y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai. Hegai representa al Espíritu Santo. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, cuidador, protector de las mujeres. Verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente ropa y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. O sea, mi amigo, aquí viene algo magnífico y maravilloso. Hegai representa al Espíritu Santo, Esther representa a la iglesia fiel que se irá en el arrebatamiento. Escuche, el Espíritu Santo sabe sobre quién pone los ojos. Escuche bien, el Espíritu Santo sabe sobre quién pone sus ojos. La unción no es el patrimonio de 4 apóstoles que van vendiendo coberturas apostólicas, no. La unción es la presencia del Espíritu Santo sobre una persona humilde que se humilló ante Dios. Y eso estaba haciendo Esther, obedecer. Y el Espíritu Santo ordenó que la ayuden en todo, porque él reconoció que esa sería la elegida por el rey. Él lo reconoció y ordenó preparar a Esther de inmediato, denle todo, la mejor ropa, la mejor comida, 7 muchachas que la cuiden y la ayuden. Ya el Espíritu Santo empezó a obrar, ya halló gracia, el favor. Y mire lo que pasó ahí dentro. Esto es importante, mi hermano, entenderlo. Mucha gente llega a la iglesia, escuche, mucha gente está llegando a las iglesias, cantidades, así como muchachas llegaron en cantidad para ver a cuál se escogería por reina en lugar de Basti, pero una sola agradará al rey. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas, de las 127 a su turno, para venir ante el rey Ahasverosh, después de haber estado, ¿cuánto tiempo? 12 meses, mire, 12 meses, un año, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su ropa, estos 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, las depilaban. Entonces la doncella venía así ante el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda, a la de las mujeres, a cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más ante el rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por su nombre. Mire lo que pasó, aquí había un proceso.
Esto es importante entender. Hoy en día se está viviendo ese proceso selectivo. Estamos en un proceso de selección, donde Dios está llamando y pesando los corazones, donde Dios está preparando una iglesia, llamando gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, desde los lugares más recónditos del mundo. Dios está tomando pueblo para su nombre y para su gloria. El Espíritu Santo está visitando países tan lejanos, tan inaccesibles con el Evangelio, pero Dios está tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo, dándoles la oportunidad de poder estar algún día en la presencia del Rey, allá en los cielos. Porque Dios ama a la humanidad, mi amigo. Si estos predicadores que se declararan apóstoles entendieran el mensaje, no harían las barbaridades que hacen. ¿Sabe por qué? Porque si fueran apóstoles de verdad, no estarían robándole la plata a la gente en las iglesias de Guayaquil. ¿Sabe dónde estarían? Predicando en los países musulmanes o en el África, donde realmente hay necesidad económica y también espiritual. Pero claro, aquí son apóstoles y se roban la plata del resto. Ahora miren, escuche, esto es importante que usted me entienda. Estaban en un periodo de selección. Así también mucha gente hoy en día llega a la iglesia, pasan delante del Rey, pero no se quedan en el palacio, porque esa gente no busca al Rey por amor. No están ahí porque Él es el Rey, sino por lo que Él tiene, por los que le puede brindar. Y como dice Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ese es el problema, mi amigo. El Rey no va a tropezar con la misma piedra de poner a una Basti nuevamente. El Rey esta vez ha tomado cuidado en su corazón. Han pasado 126 candidatas, ninguna regresó. El Rey tuvo el discernimiento y la capacidad para darse cuenta que cada una de esas muchachas, bien bonitas, bien elegantes, bien preparadas, venían al palacio ante Él, pero no porque lo amen, no porque querían honrar al Rey, sino porque decían: wow, qué honor ser la esposa del Rey. Voy a vivir en este palacio, voy a tener la mitad del reino para mí sola, voy a tener gente que me atienda, gente que viva para cuidarme, aún para cepillarme el pelo van a venir 20 mujeres para peinarme, así haga un chasquido con los dedos, voy a tener todo lo que se me antoje. ¡Wow! ¡Qué linda vida! Ese es el problema, que mucha gente llega a la iglesia y al ministerio pensando en eso. Como me enseñaba un predicador en el Perú, hay 3 tipos de pastores o predicadores en las iglesias: los que son llamados por Dios, los que son llamados por sus compadres, escuche, y los que se meten a sí mismos pensando que ahí van a hacer fortuna. Ese es el problema. Hay gente llamada por Dios, otra puesta por sus compadres y otra, compadre, que se mete a sí mismo al ministerio. No tienen llamado, pero se meten donde nadie los llamó. Ese es el problema, mi amigo. Y estas candidatas eran de ese tipo de personas que Dios no había llamado, que Dios no había aprobado. Estas pasaron delante del Rey y no se quedaron en el palacio. Es gente codiciosa, gente interesada, malintencionada, que busca su propio beneficio en el Evangelio, que lo único que buscan es figurar y recibir riquezas. Quieren llegar al trono de reina para adueñarse de la riqueza del Rey y no para hacer feliz al Rey. ¿Escuchó? Quieren adueñarse de la riqueza del Rey, pero no hacer la voluntad del Rey. Y Jesús habló claro de ellos. Deje marcado Esther. Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6:26. Respondiendo el Mesías les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida permanece, vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ese es el problema. Ese es el problema. El espíritu de Basti. El problema pasa cuando tu prioridad es satisfacer tu necesidad, satisfacer tu deseo y no el deseo de Dios. ¿Cuánta gente llega a la iglesia, Pastor Nelson? A lo único que viene es: Señor, este momento pacto contigo, aquí te doy $100, multiplícamelos al 100 por 1. Yo creo que tú puedes ser un excelente churquero, un excelente negociante. Multiplícame la plata. Señor, bendíceme con una casa con piscina, regálame un reloj Rolex y anillos de oro y joyas. Quiero tener más joyas que Mario Baracus. Quiero mostrarle al mundo que tú eres el dueño del oro y la plata y quiero ser yo tu representante.
¿Y esa gente cuándo va a pedir? ¿Cuándo esa gente se va a humillar ante Dios? Y le van a decir, Señor, yo no vengo a pedirte nada, apenas yo lo que te vengo a pedir es perdón por mi maldad. Y si es tu voluntad bendecirme con algo, lo que tú me des, sabes, Señor, que lo recibiré con gratitud. Porque el problema es que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, codicias necias y dañosas que apartan a los hombres a la perdición y los extravían de la fe. No quieren buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las cosas vengan por añadidura, porque a la gente de las iglesias como Basti no les interesa el reino ni el rey, solo les interesa la añadidura, comilones y bebelones, glotones. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, y no lo han entendido. Alaban a Dios. En la realidad, hacen que la gente lo siga a Jesús por la comida física, pero no por la vida eterna. Aquí Jesús dice, ustedes me seguís por la comida, pero ustedes no trabajan para la comida que permanece a vida eterna. Que la gente hoy en día está siendo motivada en su codicia. Estas reinas o candidatas a reina no eran dignas de estar para siempre en el palacio del rey. Por eso pasaron 126 y ninguna se quedó. Esto es importante que me entienda. Pasaron 126 candidatas probablemente y ninguna se quedó. El rey se dio cuenta que le iba a salir el tiro por la culata, que iba a repetir el error de poner por reina a una mujer codiciosa, vanidosa y rebelde, una mujer indigna de ser la reina de semejante imperio, el más grande de su tiempo. Escuche, Jesús dijo en cierta oportunidad, no os afanéis por la comida, ni por la vestimenta, ¿qué habéis que de comer? ¿Dónde habéis de dormir? Porque los gentiles buscan estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes de pedir. ¿O no? ¿No ha visto usted a una madre que cuando ve a su hijo con el zapato perforado no está esperando que el niño le diga, mamá, cómprame tenis? La madre ya se ha dado cuenta que el pibe tiene el zapato perforado. ¿Qué hace la madre? Antes de que el niño pida, va y suple la necesidad y le compra los zapatos. Si eso es capaz de hacer una madre, un ser humano, imagínese Dios, pues por favor, hermano, 1000 veces superior. No podemos comparar. Pero voy a esta declaración. El Mesías dice, Pastor Nelson, los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Nosotros los judíos llamamos goyim, gentiles, a los paganos, a los idólatras. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo puede ser posible eso? Escuche, aunque usted no crea, dentro de la mayoría de las iglesias evangélicas, en el ministerio inclusive, hay predicadores que son gentiles de corazón. Son de corazón gentil, o sea, gente que vive preocupada por las riquezas materiales. ¿Me dejo entender lo que estoy explicando? Escuchen. Es gente que no nació de nuevo, que siguen pensando como gentil, pero dentro de la misma iglesia. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué me vas a dar? Pacto contigo, multiplícame la plata, dame una casa con piscina. Para eso vienen a la iglesia, porque todavía tienen mentalidad de gentil. Siguen siendo paganos. No buscan el reino de Dios, no buscan al rey, buscan riquezas. En pocas palabras, gentiles. A tiempo completo, de corazón. Ahora mire, escuche. Esto es importante. Siguen, en pocas palabras, son predicadores materialistas. Iglesias donde más hablan de plata que de fe. Más hablan de dinero que de Dios. Usted quiere aprender economía, ya no necesita ir a estudiar a la Universidad Espíritu Santo, a la Universidad Católica del Ecuador. ¿Para qué vas a ir a estudiar auditoría, economía a una universidad? Métete a una de las iglesias de la prosperidad y te gradúas con honores, en la práctica. Claro, el espíritu de Judas operando a todo nivel. Terrible. Ahora miren, ese es el problema. Estas iglesias de la prosperidad hacen eso, son materialistas. Pero mire lo que pasó con la reina Esther. Ah, aquí viene esto. Esto es clave de entender. ¿Qué pasó con la reina Esther? Era diferente. ¿Cómo era Esther? Atienda, ponga cuidado. Esther era hermosa, humilde, virtuosa, obedeció a Mordejai, a Mardoqueo, pero sobre todas las cosas, Esther tuvo una gran ventaja. Esther halló gracia. Esther era diferente porque halló gracia ante el eunuco. La iglesia fiel, aquella iglesia pequeña, ese remanente que Dios está sacando no solo de entre el mundo, sino de entre las otras iglesias que se han desviado. Es una iglesia que, como dice el mensaje de la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis,
Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Por eso tengo delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Yo tengo la llave de David, lo que yo abro nadie cierra, lo que yo cierro nadie abre. Es la iglesia fiel, la iglesia que se está preparando para el arrebatamiento, aquella iglesia que está bajo la dirección del Espíritu Santo, así como Esther estuvo bajo el cuidado de Hegai el eunuco. Hoy la verdadera iglesia está viviendo bajo la dirección y el cuidado, la preparación del Espíritu Santo, porque si no lo hace, no podrá entrar al palacio del rey. Ese es el punto, a eso quiero llegar. Hermanos, hermanas, ecuatorianos, ecuatorianas, entiendan, la única forma de agradar a Dios es ser dirigido por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de preparar a la iglesia para el encuentro con el Rey. Solo Él puede preparar una iglesia sin mancha ni arruga, digna para entrar a las bodas del Cordero, vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y andará conmigo. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Den un aplauso fuerte a Él. Mire, aquí hay algo que también es necesario mencionar y me parece clave. Por favor, entienda. ¿Cómo fue preparada la reina? Esto es importante. Mire, en Esther capítulo 2, verso 12 dice que fue preparada con perfumes aromáticos. Esta mujer fue preparada de una manera especial. Su aroma era agradable, era un aroma agradable con el cual tenían que ser preparadas. Miren, la reina era preparada, la candidata reina era preparada minuciosamente con aceite y perfume. La reina agrada al rey por el aroma. Mire, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo preparaban a la reina? Utilizaban nardos, perfume de nardo. El perfume de nardo había que traerlo desde la India, desde la altura del Himalaya. A más de 4.000 metros de altura crece el nardo y de allí tenían que ir a traer. El nardo no había en Israel, era carísimo. Tenían que ir a traer desde la India. ¿Cómo preparar a la reina? Purificarla, prepararla. Disculpe el término, no quiero ser grosero ni despectivo, pero yo no creo que usted, que es casado, tiene su esposa, pueda tener relaciones sexuales con una mujer que no se baña hace 2 meses. Disculpe la grosería. Usted, que es esposo, va a querer tener relaciones íntimas con una mujer higiénicamente limpia, pues también, obvio. Y ese es el problema también de la reina Basti. No puede haber comunión entre el rey y una iglesia que apesta a pecado. Y ahí el problema, por eso tenían que bañarlas en aceite y perfume. No oler a pecado. Miren, eran preparadas con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Y aquí hay una historia que yo quisiera tomarla dentro de este mensaje, aunque no es parte del mismo. Marcos capítulo 14, 3. Vamos a acelerar por favor esto. Este mensaje va para el internet y para la televisión. Dicho sea de paso, este mensaje es realizado en la República del Ecuador, más concretamente en la ciudad de Guayaquil, el puerto principal, en la iglesia Monte de Sion, pastoreada por mi amigo el pastor Nelson Zavala y su señora esposa Marcia. Marcos capítulo 14, versículo 3. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó en Betania. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrantado el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí contra ella. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y protestaban, murmuraban contra ella. Pero Yeshua dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Y verso 9, de cierto os digo, que cualquiera, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Mire, qué una historia impresionante. Esta mujer, en pecado, esta mujer, haciendo un gran esfuerzo, quiso agradar al rey. Llegó al lugar
cargando un vaso de alabastro con nardo. Esta mujer tomó la decisión de ir a buscar al Señor y lo encontró en la casa de un leproso. Y déjeme decirle que para nosotros los judíos, los leprosos prácticamente estaban marginados. Es más, nadie podía llegar a la casa de los leprosos, se los tenía aislados fuera del campamento. Esa era la ley de la lepra en Levítico 13. Ahora escúchame bien, atendeme en esto, por favor. Esto es importante. Y esta mujer, desafiando la lógica, desafiando la multitud e incluso poniendo su vida en riesgo, tomó la decisión de ir hasta la casa de Simón el leproso y encontró al Mesías. Lo vio y ella, consciente de su pecado, de su incapacidad, de su debilidad humana, se jugó la vida y decidió hacer algo que nadie había hecho hasta ese momento. Pero esta mujer hizo algo que jamás nadie hizo y por eso quedó grabado en la memoria de la historia de la Biblia. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Agarró el perfume más caro. Les dije que el nardo era traído desde la India, no había en Israel. Haciendo un enorme esfuerzo, esta mujer llevó un vaso de nardo en un vaso de alabastro. Eran vasos que estaban hechos con cristal de piedra, roca dura, porque era la única forma de conservar su perfume durante años. El protector era un material durísimo donde venía el nardo, una piedra. Y mira lo que ocurrió. Esta mujer agarró el vaso de alabastro. Mire lo que dice, vuelvo a leer el verso 3. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo tuvo que haber roto de alguna manera, lo golpeó, y ese momento ungió al Mashiach, al Mesías, con perfume. Todos estallaron de rabia contra ella, porque solamente el envase era costoso. Imagínese el contenido. Protestaron. Pero esta mujer decidió hacer algo para agradar al rey. Escuchen. Rompió el vaso de alabastro y el perfume agradó al rey. Escuchen. El perfume agradó al rey. ¿Sabe? Hoy en día, ese vaso de piedra es nuestro corazón, mi amigo. En tanto y en cuanto nuestro corazón no sea destrozado, quebrantado y golpeado, no saldrá el perfume que agrade al rey. ¿Me está entendiendo? Y hoy en día, el corazón de piedra de mucho creyente va a ser quebrantado bajo el martillo de la palabra de Dios que pulveriza la piedra. Y es necesario pasar por eso, mi amigo. Muchas veces el dolor es incomprensible, pero es necesario porque golpea el corazón, lo tritura para que recién el perfume que agrade a Dios pueda ser percibido. Muchas veces tenemos que aprender con dolor porque no hemos aprendido con amor. Y el martillazo de Dios duele, pero es efectivo. El rabino Nachman de Braslav escribió hace muchos siglos atrás, en el siglo XVII, esto: no son mis pensamientos como los tuyos. Cuando un ser humano tiene ansias por un objeto, mientras el objeto está entero, lo anhela, lo desea. Pero si la cosa se rompe, si el vaso se quiebra y se rompe, lo desecha. ¿Para qué te sirve a ti un vaso roto? ¿Para qué te sirve un florero destrozado? Entonces, ¿cuál es el objeto querido por el amo del universo? No el florero, no el vaso, es el corazón del ser humano. Eso es lo que ama Dios. Si hay un utensilio, si hay un envase que Dios ama, es el corazón del ser humano. Si el Rey eterno, amo del universo, ve a un ser soberbio, a una persona soberbia, entera en su autosuficiencia, Dios no lo quiere. Escrito está: Hashem desprecia todo altivo de corazón. Pero cuando el corazón se rompe en pedazos, entonces nuestro Padre clama: eso es mío, yo lo necesito. Porque cerca está Dios de los que tienen el corazón hecho pedazos
y salva a los afligidos de espíritu, porque escrito es que para el Rey de Gloria solo un corazón hecho pedazos es un corazón entero. Es duro, mi amigo. Es duro pasar bajo el martillo de Dios. Es duro que pasemos bajo el martillo de Dios. No es fácil. Duele, quebranta. Escrito está: quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón conforme al mío. Ahora, esta mujer había ungido al rey, ungió al Mesías con perfume, con olor agradable. Pues mi amigo, hoy en día la iglesia tiene una responsabilidad: agradar a Dios, subir como olor grato. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos en Cristo olor grato ante su presencia, perfume agradable. Y la iglesia debe ser ungida por el perfume del Espíritu Santo, no por la podredumbre de doctrina falsa que está impregnando al pueblo de Dios. Le repito, usted no puede tener relaciones íntimas con su esposa si ésta no se baña, porque apesta. Dios tampoco puede tener comunión con una iglesia que apesta a pecado. Es necesario que se lave en la palabra y se perfume con la unción del Espíritu Santo, con la verdadera unción, no lo que predican estos falsos. Miren, esto es importante que entienda. La reina Esther tuvo que pasar un proceso de preparación en el cual se la atavió, se la perfumó, se la preparó por completo durante un año para que pudiera entrar ante el rey. Esto es importante que lo entienda. Mire lo que pasó, ya para ir cerrando el mensaje con esto de la reina Esther. Esther capítulo 2, versículo 16. Habían pasado 126 mujeres delante del rey y ninguna se quedó, ninguna era digna. 16. Fue pues Esther llevada al rey Ahasverosh a la casa real en el mes 10, porque es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y mire lo que pasó. El rey amó a Esther más que a las otras mujeres. Escúcheme bien. Detente un cachito por ahí. Detente un cachito. Para ahí. Yo quisiera ese momento que imaginemos la situación del rey. Mire, resumen. Vasti no lo obedece. La manda a llamar y no le da la gana de venir. Desprecia al rey, lo deja en vergüenza. Siguiente escena. Vasti, iglesia indigna, iglesia apóstata, que dice: yo soy rica, de nada tengo necesidad. Miren el banquete que armé. Pero no sabe que es miserable, ciega, desnuda y desventurada, tibia, vomitada por la boca del Señor. ¡Fuera! Sale del palacio. De escena 3. Buscan mujeres vírgenes puras para el rey. Hoy el Espíritu Santo busca adoradores en espíritu y en verdad para agradar al rey. Escena número 4. Vienen 126 mujeres a la preparación. 127. 126 pasan delante del rey. Ninguna se queda. ¿Cómo cree que se sentía el rey? En el más absoluto de los fracasos. La reina le dio la espalda y las 126 candidatas, ninguna era digna. Todas querían entrar al palacio para adueñarse de las riquezas y de los lujos del rey, pero no eran dignas porque no amaban al rey. ¿Y sabe qué pasó? Ya me imagino al rey todo preocupado, como te dije en Colombia, pues mi hijo, con la tusa. El pobre rey andaba preocupado y triste, desconsolado. Un reino sin reina, imagínese, una desgracia. El rey triste, agobiado, solo, abandonado, sintió todo el peso de la soledad y el dolor. Y en ese momento el rey empezó tal vez a oler las flores que habían en el jardín. Y sentía un olor agradable, pero no era de las plantas. Decía: qué olor más fuerte, no es de esta planta, tampoco de esta ni de aquella. Y empezó a percibir un olor más fuerte. Y poco a poco escuchó entre los pasillos del palacio, tal vez los tacones, el compás de los tacones de alguna mujer. Y el rey dijo: seguramente qué raro. Pasaron ya 126 mujeres, ninguna se quedó. Yo no mandé a llamar a otra, pero qué raro, ¿de dónde serán esos pasos? Y seguía, a medida que pasaban los segundos, se escuchaba cada vez más claro el sonido de los tacones de alguna mujer que venía por el pasillo. Pero lo que más llamaba la atención al rey era el olor de un perfume que llegaba por el pasillo. Decía: ¿y de dónde viene ese perfume? Y empezó a percibir mucho más fuerte el olor. El rey estaba quizás de espaldas buscando de dónde venían ese sonido de caminar de alguna mujer. Y sabe, escúchame bien, lo primero que llamó la atención en el rey Asuero, en esta historia, fue el olor que entraba por el pasillo. Fue el olor.
él no se enamoró de la figura de Esther porque ni siquiera la había visto en foto, todavía no la había visto. Lo que llamó la atención fue el perfume de esta mujer. El rey seguramente volteó, dio la espalda y miró para el frente y vio después que se asomaba la figura de una mujer hermosa, una mujer bellísima. Curiosamente era la última. Mi amigo, para el hombre de Dios la que llega al último es la que dura para siempre. Escuche, esta mujer caminó hasta donde estaba el rey. El rey quedó maravillado por su perfume y por su presencia. El rey supo en su corazón que esa era la reina. Él lo supo. Él lo supo. El Espíritu Santo lo había preparado. Y cuando el Espíritu Santo prepara a alguien, hasta las piedras hablan y lo reconocen. En su tiempo. Escuche bien. El rey, ese momento, percibió que llegó la mujer que se quedaría en el palacio. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y le puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Llegó el momento de la coronación. El rey logró encontrar lo que en honor a la verdad nunca tuvo. Tuvo una reina en el palacio que no fue digna. Salió del palacio y llegó la que tenía que llegar al lugar donde tenía que llegar en el momento en que tenía que llegar, no antes ni después. En el momento en que la reina entró, era el momento justo para el rey. Así hoy en día la iglesia está a un paso de entrar ante la presencia no del rey Asuero. Estamos a un paso de entrar, no a un palacio terrenal en Susa, capital de Medo-Persia. Estamos a un paso de entrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad santa, a nuestra patria celestial, donde está sentado el Hijo de Dios a la diestra del Padre, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el reino de los cielos, donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos levantará el día del arrebatamiento y podremos entrar ante la presencia del Rey. ¿Sabe cómo? Vestidos como una novia, sin mancha ni arruga, purificados por el Espíritu Santo, perfumados por su presencia, para agradar al Rey en las bodas del Cordero. ¿Cuántos alaban a Dios? Amigo, cierro con estas palabras. Efesios capítulo 5, cierra el mensaje. Mis hermanos, mis hermanas ecuatorianos y ecuatorianas, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Pues esa es la iglesia que tendrá parte en las bodas del Cordero. Esta es la iglesia que enamoró al rey. El rey se enamoró de la que debía enamorarse y la hizo reina. Tuvo la capacidad de discernir que ella era la reina, la coronó y luego hizo otro banquete en el cual la presentó a la reina Vasti como la reina. Yo quiero pedirle al pastor Nelson Zavala que me coopere con algo que él me enseñó hace 3 días atrás, cuando hablaste de la mujer que bailó delante del rey por la mitad del reino. Pastor Nelson, un privilegio haberte servido y haber servido a Dios ante todo en esta congregación. Mi amigo del alma, muchas gracias. Una hermosa iglesia. Muchas gracias, David. Creo que ha valido la pena permanecer aquí, ¿verdad? Ha valido la pena. También hubo una mujer que se presentó un día delante de un rey, el rey Herodes. Y esta mujer era la hija de Herodías. Herodías era la esposa legítima del hermano de Herodes. Pero Herodes había tomado ilegítimamente a esta Herodías como mujer. Adulterio. Y allí estaba la hija de Herodías.
El mundo la llama Salomé. La Biblia no registra su nombre. Pero esta mujer, al igual que la reina Esther, estuvo un día delante de un rey. Y lo interesante es que esta mujer agrada al rey, pero no por el perfume y el aroma que tenía Esther, sino por la similitud que tenía con las curvas de Shakira. Pues la danza del vientre y de los ni sé cuántos velos habían ingresado al palacio, como hoy ha ingresado esa danza del vientre con las coreografías y no con la danza del pueblo de Dios. Por eso somos criticados ahora, porque la danza de esta iglesia adora al rey y no hace coreografías para el mundo. Esa muchacha entra al rey. Usted puede leer la historia en Marcos capítulo número 6 a partir del versículo 14 hasta el versículo 29. Anótelo. Marcos 6. Puede leerlo desde el verso 14. Esa mujer, hija de Herodías, danza delante de Herodes, y cuando está delante de Herodes, como agradó a Herodes, le dice las mismas palabras que el rey Asuero le dice a Esther. Y quiero textualmente decir las palabras en el verso 23, capítulo 6 de Marcos. Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad, ¿qué dice? De mi reino. Vaya al libro de Esther rápidamente. Cuando la reina Esther entró donde el rey Asuero, en el capítulo número 5, verso 3, estaba delante del rey. El rey le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Hasta qué cosa? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué interesante. Pero sabe, mi amado hermano y amigo, que usted está aquí en este día conmigo, ¿qué contestó la hija de Herodías y qué contestó la reina Esther? Esa es la diferencia entre la iglesia apóstata y la iglesia verdadera. La iglesia apóstata dijo en Marcos capítulo 6, verso 25, ¿cómo lo dijo? Ahora mismo. No he venido aquí, dice Satanás, para perder el tiempo. Ahora mismo, ¿qué le pidió? Me des en un plato, o sea, me la voy a comer, la cabeza de Juan el Bautista, del judío. Hermano amado, podía haber pedido la lengua para que yo no hablara más, pero le pidió la cabeza. Ahora Esther, ¿qué le pide Esther al rey? Capítulo 7 de Esther. Verso 2. En el segundo día, mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Mientras la apóstata quería la cabeza del judío, la reina verdadera Esther quería salvar al pueblo judío. Esa es la diferencia de hoy en día entre una iglesia apóstata que quiere cortar la cabeza para que no hablemos,
y una iglesia verdadera que está dispuesta a dar la vida por salvar al pueblo de Dios. Y déjame agregar algo más, porque he estado atento ahí recibiendo. Y me gusta mucho recibir palabra, porque uno se pasa dando palabra. Y de vez en cuando es bueno recibir buena palabra. Observé dos cosas más en Esther 1 y en Esther 2. En el versículo 9 dice que el banquete de la reina Vasti no se lo hizo el rey. Lea lo que dice. Asimismo la reina Vasti hizo banquete. Se lo hizo ella. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias apóstatas. Ellas declaran todas las fiestas para ellas. Ahora escuche la diferencia en el capítulo 2 de Esther, versículo 18. Esta es la gran diferencia. Hizo luego el rey un gran banquete. ¿Y sabe el nombre que le puso? El banquete de Esther. Es muy distinto a que te congregues en una iglesia donde ellos hacen su fiesta, a que te congregues en una iglesia donde el Rey de Reyes y Señor de Señores celebra su iglesia. Oh sí, Señor, esa es la única verdad. Cuando Vasti hizo su fiesta, el volumen de la fiesta estaba tan alto que no escuchó que el rey la llamaba. ¿Entiende usted esto? Así hoy en día el demonio tiene el volumen bien alto de algunas iglesias para que no escuchen la voz y la palabra de Dios. Ya ni Biblia usan en algunas iglesias. Ni Biblia usan. Pregúnteles lo que saben de la palabra y dicen, no sé, pero el Espíritu me ha dicho. ¿Qué te puede decir el Espíritu Santo? Si el Espíritu lo que tiene que decir es todo lo que está aquí por revelarse para nuestro bien. Y si no conoces la palabra de Dios, ¿qué te va a revelar Dios? Pero esos son los cristianos analfabetos que hoy en día existen. Y por eso me he pasado años diciéndole a usted, alfabetícese por favor espiritualmente. Lea la palabra, anote el mensaje, vaya a su casa, repítalo, enséñelo y vívalo. Y de esa manera usted cambiará su vida. De lo contrario, seguirá en el mismo asiento y cada domingo que venga verá que el asiento, la espuma se está hundiendo. Hermano amado, la reina Vasti logró con su banquete y al no responder al llamado del rey, parece que la fiesta estaba muy interesante. Esta reina hizo una fiesta. Escuche bien, solo para mujeres. ¿Ya captó eso? ¿Se había leído eso? Lee que capítulo 1, que aquí el Espíritu Santo está hablando en este día. Escucha lo que dice el verso 9. La reina Vasti hizo banquete para las mujeres. Y cuando la cabeza la llamó, dijo no. Eso es lo que el diablo está enseñando. Desobediencia, no te sujetes, haz lo que te dé la gana. Hermano amado, en cambio, cuando el rey le hizo el banquete a la reina, ¿sabe quién asistió primero? El rey. Y ¿sabe lo curioso? Que cuando esto sucede, hay un gozo en este relato bíblico. Porque la presencia del rey es lo que honra la fiesta de la reina. No es la fiesta de la reina lo que va a alegrar al rey. El rey prepara la fiesta. ¿Quién está preparando las bodas del Cordero? El rey. ¿Y quién se está preparando con el vestido? La reina. ¿Se imagina usted eso? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, mas ahora voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis conmigo. Juan capítulo 14, versículo 2 al 5.
Esa es la palabra de Dios. Si usted no la tiene aquí y no la tiene aquí, ¿de qué va a hablarle al mundo? ¿Del último chiste de Condorito? ¿De qué le va a hablar al mundo? Finalmente, esto es en serio, ya va al final. Algunos dicen, no, pastor, siga nomás. Otros dicen, qué bueno, ya nos vamos. ¿Qué provocó el banquete de la reina Esther? La de Basti provocó la ira del rey y la reina dejó de ser reina. Y no quedó ni siquiera como princesa, no quedó como nada. Fue desechada por completo. Pero dice la palabra de Dios en el verso 18, capítulo número 2 de Esther: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther lo llamó. ¿Y qué hizo? Disminuyó tributos, bajó los impuestos. Eso provoca la presencia. Disminuye los impuestos en las provincias. Hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Sabe lo que es símbolo esto? Cuando la fiesta la hace el rey y la reina agrada al rey, la opresión baja en el pueblo. Pero esta mujer, en cambio, oprimida y dura de corazón, fue, gracias a Dios, desechada. Ahora ustedes elegirán en este día: Basti o Esther. O Esther o la hija de Herodías. Ambas recibieron la misma propuesta, la mitad del reino. La una lo rechazó. ¡Wow! La otra también lo rechazó. ¡Wow! ¡Qué iglesias! Mega iglesias rechazaron la mitad. Sus ojos no están puestos en el dinero. Cuidado, te engañan. Este mensaje es para los escogidos. Porque ahí estaba, y el mundo dice, ¿cuál aceptará la mitad del reino? ¿Cuál? Y ambas dijeron, no. ¿Acaso yo he venido a ti por dinero, rey? Cuidado, que esa es la etapa final de la apostasía. Cuando tú los veas rechazando el dinero, pero digan, pero córtame la cabeza a Daimon, que me tiene hasta aquí. Córtale la cabeza. Cuando digan, no, si no es cuestión de dinero, a mí no me interesa. Lo que quiero es que ese judío ya no hable más. Y ahí conocerás la iglesia verdadera versus la que diga, la real, no es cuestión de dinero. Levantémonos y hablemos y salvemos al pueblo de Dios. Eso es lo que nos toca hacer. Aleluya. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Anima,